En primer lugar, gracias a la Correo, organización, para estar aquí. Para nosotros siempre es un placer venir aquí. La idea de esta charla es compartir con vosotros qué percepción tenemos nosotros del mercado desde pisos.com, qué percepción tenemos del sector, del mercado, de la vivienda, de dónde estamos y sobre todo esa percepción que tiene tanta gente, que es cómo puede ser que esté cayendo el mercado, cómo puede ser que se esté enfriando desde aquellas cifras que son referencia, que por lo general suelen ser transacciones y suelen ser hipotecas, y cómo puede ser que eso no se esté trasladando a los precios de la vivienda, ya que especialmente en grandes capitales hay bastante consenso cuando hablas con la gente de que la vivienda está cara, el alquiler está imposible, etcétera. La emancipación de los jóvenes es desesperante. Un poco mi idea es compartir con vosotros la visión que tenemos desde pisos.com del estado del sector, de dónde estamos ahora, por qué está sucediendo eso y hacia dónde creemos que vamos. Esta es una foto para poner algo de contexto de qué ha pasado en España desde el punto de vista de transacciones, compraventas, en la última década. Vemos como el 2013 es el punto, 2013-2014 es el punto más bajo. Tengamos en cuenta que veníamos aquí del estallido de la burbuja. Para poner algún punto también de referencia, tengamos en cuenta que durante la burbuja, que es cuando más se vendía, en 2006, 2007, se podían vender más de 700.000 inmuebles, casi 800.000. Pues desde el 2013 hasta el 2018, la recuperación del sector fue constante desde el punto de vista de transacciones. O sea, en el 2018 ya llegamos a esa cifra, que hay bastante consenso, que estar alrededor de 500.000 de viviendas vendidas a nivel nacional en un año es una cifra bastante sana, bastante saludable desde el punto de vista del sector. Después vemos como en 2020 hay esa caída del COVID y ya nos vamos a después del COVID. Digamos que ahí hay condicionantes que impactan tanto en el 21 como el 22, como ahora vemos en el 23. El 21, obviamente, hay una recuperación de todo lo que no se vendió durante el 2020. ¿Y qué vemos durante el 2022? El 2022 ha sido un año de cifras récord. O sea, estamos aquí alrededor de 650.000 transacciones, según datos de registradores. ¿Y por qué se produce ese récord? En primer lugar, porque aún quedaba ahorro de la época COVID. O sea, aún teníamos muchas familias que durante COVID consiguieron ahorrar lo suficiente como para pagar ese 20% en la concesión de la hipoteca, con lo cual teníamos una parte de la demanda que tenía dinero, o sea, demanda con mayor capacidad económica de lo habitual. Por otro lado, ¿qué teníamos durante ese 2022? En abril del 2022 hubo un cambio de paradigma en lo que hacía referencia a los tipos de interés. O sea, teníamos el Euribor en negativo durante mucho tiempo y en abril de ese año pasó a positivo. ¿Qué pasó? Que teníamos gente con dinero en el bolsillo que veía que los precios de la vivienda seguían subiendo, que los precios de las hipotecas seguían subiendo. O sea, en definitiva, si tardo medio año en comprarme un piso, será más caro y la hipoteca me va a costar más, ¿vale? Eso hizo que durante el 2022 se anticiparon muchas compras. Nos vamos a este 2023. Esta cifra es una cifra previsión nuestra de una caída. La caída es importante, es un 10%. Siempre que hablamos de caídas y siempre que, por ejemplo, se publica alguna noticia en medios o siempre que se comenta en algún foro de una caída de un 10%, obviamente es una caída importante, pero hay que tener en cuenta de dónde venimos y de aquí un poco este contexto. Venimos de un año récord, con lo cual una caída de un 10% es una caída importante, es una caída que se percibe mucho en el sector, se percibe mucho en las agencias inmobiliarias, se percibe mucho en la actividad en general, aunque, según nuestras previsiones, iríamos al segundo mejor año de la última década. Con lo cual no estamos hablando de malas cifras, simplemente estamos hablando que son cifras peores que las del año pasado, pero siguen siendo cifras buenas. Si este análisis lo pasamos a Euskadi, vemos que obviamente es muy parecido. O sea, hay un 2013 que empieza a recuperarse, llega el 2018 donde ya se consigue estar alrededor de una cifra de unas 20.000 transacciones al año, un 2020 donde se nota el efecto COVID y recuperación. 2022 también de cifra récord y una caída respecto al año pasado, que nos dejan aproximadamente unas 20.000 transacciones.
una caída más importante que la que se hace a nivel nacional. Aquí nuestra previsión es de una caída del 15%, cuando a nivel nacional estamos hablando de una caída del 10%. ¿Por qué? Porque, y aquí vemos esa evolución de compraventas, una comparación interanual de compraventas, vemos como en Euskadi se nota ya mucho más desde el principio de año ese enfriamiento del mercado. ¿Vale? Aquí vemos un resumen trimestral de cada trimestre del 2021 hasta la fecha. Vemos cómo el 2021 se recupera mucho respecto al año anterior, que era el año COVID, que es el que lo que hemos estado viendo. Vemos un 2022 que sigue recuperando respecto al año anterior, nos sitúa en cifras récord y la caída se produce en 2023. Cuando se inicia el 2023 es cuando el mercado realmente empieza a enfriarse. A nivel nacional es el azul más clarito y a nivel Euskadi es el azul más oscuro. Euskadi ya el primer trimestre cae un 4% y en el segundo trimestre ya es una caída del 18% respecto al año anterior. Lo mismo pasa en España, aunque prácticamente cae la mitad, o sea, un 2% a principio de año y un 7% en el segundo trimestre. ¿Esto qué nos lleva? En acumulado, a mitad de año, a nivel nacional, estábamos alrededor del 6% y en acumulado a nivel Euskadi estamos con caída interanual, esa primera mitad de año, que está prácticamente alrededor del 10%. Y de aquí que nuestras previsiones es que con lo que queda de año pues termine a nivel nacional sobre el 10% y a nivel Euskadi aproximadamente sobre el 15%. Esto en volumen de transacciones. Obviamente no solo están cayendo transacciones, sino que están cayendo hipotecas. Y esto es un apunte, las hipotecas están cayendo más que las transacciones. Si a nivel de transacciones estamos alrededor de interanualmente, pues caen, según cifras del INE, mes a mes, alrededor del 10-15%, hipotecas están alrededor del 20%. O sea, la caída de hipotecas es bastante mayor por diferentes condicionantes, que es como, bueno, cada vez hay más personas que acceden a la vivienda sin hipoteca, etcétera, etcétera. Después podemos comentar. Si nos vamos a precios, ¿cómo estamos a día de hoy de precios? Para ver si realmente esa caída del mercado, si realmente esa desaceleración o si ese enfriamiento se está trasladando o no se está trasladando a los precios. Bueno, es obvio lo que opino porque la charla se titula que no se traslada a los precios, pero a día de hoy estamos en España a 2.120 euros metro cuadrado desde el punto de vista de venta. Esto es un crecimiento del 8% aún. Llevamos desde el principio de año creciendo alrededor del 6, 7, ahora estamos en el 8, o sea que no solo nos está enfriando, sino que se mantiene en esas cifras. Si nos vamos a Euskadi, estamos alrededor de los 3.000 euros metro cuadrado. Aquí los crecimientos son inferiores y también el resultado de lo que estábamos viendo antes, de que aquí el enfriamiento es algo superior. Si nos vamos a Vizcaya, pues también está alrededor de esos 3.000 euros metro cuadrado y con crecimientos interanuales del 3%. Y en Bilbao son 3.600 euros metro cuadrado. Recordemos, Bilbao es la quinta capital más cara de España. O sea, hay bueno, una realidad del mercado vasco que es que en el top 5, en el top 5 de capitales están en primer lugar Donosti, después ya nos vamos a Barcelona, Madrid, Palma y después ya tenemos Bilbao. O sea que al final uno de los aspectos que tiene el mercado vasco es que es un mercado caro desde el punto de vista del metro cuadrado. Aquí he querido añadir, todo esto son cifras obviamente que tenemos en pisos.com, esto quiere decir que son cifras de oferta de vivienda, esto es lo que el propietario quiere conseguir, el precio al que el propietario vende o alquila su inmueble. Aquí he querido poner este tip del alquiler. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Primero, para poner que el alquiler sigue subiendo mucho en España, ya no se está moderando el alquiler. A nivel nacional está creciendo un 7%, precio medio ahora son 11 euros metro cuadrado y mes, y está creciendo mucho el alquiler y esto significa que la situación es complicada o empieza a ser dramática desde diferentes puntos de vista. Las transacciones caen, pero no cae el precio. Esto significa que hay una demanda que ahora mismo está viendo cómo los tipos de interés están más altos, cómo realmente el coste de la vida es mayor, con lo cual no pueden acceder al mercado de compra. Se van al mercado de alquiler.
Estas personas que se van al mercado de alquiler se unen a aquellas personas pues, que ya es la demanda natural del mercado de alquiler, más pues, todos aquellos jóvenes que quieren emanciparse. En resumidas cuentas, muy complicado encontrar en grandes capitales viviendas que estén más o menos céntricas por debajo de 1.100, 1.200 euros. Esto hace imposible la emancipación de los jóvenes que tienen que emanciparse en régimen de alquiler compartido. Ese gran desequilibrio que existe en el mercado de alquiler tiene forma de aumento de precios en el mercado de alquiler. Aquí me ha gustado poner la parte de Euskadi también. ¿Por qué? Pues porque no es la realidad que encontramos en el resto. O sea, en general encontramos aumentos mucho mayores, y mucho mayores significa que a nivel capital podemos encontrar en Barcelona, podemos encontrar en Palma, podemos encontrar en Málaga, Madrid no tanto, pero en estas tres, o Alicante, podemos encontrar aumentos interanuales ahora mismo del 22, 23, 24%. Esto hace que la situación del alquiler sea dramática. ¿Es la situación que hay aquí? No. El equilibrio aquí es diferente. O sea, existe más oferta de alquiler, o existe menos demanda de alquiler. En cualquier caso, hace que a día de hoy Euskadi esté cayendo un 7%, Vizcaya un 8%, y Bilbao, por el efecto de capitalidad, por el efecto de que en todos los mercados donde más se crece o donde menos se decrece es en la capital, pues vemos que está prácticamente plano. Pero, bueno, me interesaba poner este tip del alquiler por eso, para explicar un poquito también que no todas las noticias son malas en relación al precio. ¿Vale? Aquí, según las cifras que tenemos nosotros en pisos, lo que he hecho es ver el crecimiento interanual desde enero del 2021 hasta ahora, para ver que realmente durante el 2021 los crecimientos eran relativos, y es a partir del 2022 cuando se empieza realmente a ver que hay un crecimiento más importante. En el gráfico de la izquierda tenemos España en azul más claro, ¿vale? Que vemos cómo a mediados del 2022 empieza a crecer. Y lo que sí que es interesante aquí es ver cómo Euskadi, cuando el mercado empieza a contraerse, cuando a inicio del 2022 vemos cómo Euskadi, la actividad cae, desde el punto de vista de transacciones, la actividad cae mucho más en Euskadi que en el resto de España, como aquí sí que empieza a contraerse algo el precio. ¿Vale? Lo que pasa es que también tenemos tendencia después de la recuperación, ahora a finales de este año. El gráfico de la derecha es a nivel temporal lo mismo, pero tenemos separado Vizcaya en amarillo y en verde tenemos Bilbao. En cualquier caso, el comportamiento es muy parecido a lo que vemos en Euskadi. Vemos cómo la actividad repunta a partir del año 2022 y ahora en 2023 pues, está con tendencia a la baja, pero vamos a ver cómo termina el año. Visto transacciones y visto precios, o sea, hemos visto que transacciones caen, o sea, que efectivamente hay el mercado que se está enfriando. Después vemos precios, vemos que, al margen de lo que hemos visto alquiler, vemos que los precios no caen, y entonces el sentido común o la teoría económica te diría que si el mercado se enfría, tenemos una demanda con menos dinero, pues porque le cuesta más la hipoteca, o sea, los tipos de interés están altos, o porque arrastramos también una época de inflación elevada, o sea, tenemos demanda con menos dinero y se está cayendo el mercado. ¿Por qué? Porque no está cayendo los precios de la vivienda. Lo que percibimos nosotros es que hay una falta de oferta muy importante, a nivel nacional, a nivel Euskadi, en general. Hay poca oferta, esa poca oferta no permite que esos precios caigan. ¿Vale? Ese análisis que hacemos aquí es las cifras que disponemos en pisos.com, cómo analizamos nosotros ese comportamiento de la oferta y la demanda. La línea azul oscura es el contenido, o sea, es la oferta, es qué está pasando con la oferta, y la clarita es la audiencia, o sea, la demanda, o sea, cuántas personas entran en nuestro portal, buscan vivienda, etcétera, etcétera. Encontramos que durante el 2022 la audiencia, y es un poco cómo se comportaba el mercado, estaba muy activa. Veníamos ya de un 2021 pues, con mucha actividad, que se habían superado las 550.000 transacciones a nivel nacional. O sea, veníamos de un 2021 que ya había significado el año con más ventas de la década.
superado después por el 2021, por el 2022, pero el 2021 ya fue un año de récord. Entonces, aquí vemos crecimientos interanuales, es decir, que se estaba creciendo respecto al año anterior. Y vemos cómo, a partir del 2023, cuando hay ese enfriamiento, cómo se adecuan un poco al comportamiento de las transacciones. O sea, hay caídas que están ahora mismo pues, alrededor de un 10%, que va muy en la línea de qué está pasando en el sector, ¿vale? Por contra, vemos cómo durante todo el 2022, todo lo que es contenido, o sea, todo lo que es la oferta, continuaba cayendo. Ya veníamos de un mercado con poca oferta, pues aquí tenemos un mercado que sigue cayendo hasta el principio del 2023, que no es que empiece a crecer, o sea, no es que esto se esté compensando, sino que se queda igual. O sea, para decirlo de otra manera, o sea, tenemos un mercado muy activo a nivel de demanda, arrastramos un mercado muy activo a nivel de demanda, este mercado tan activo a nivel de demanda va encontrando que cada vez hay menos pisos y que no se soluciona a partir del 2023. Simplemente deja de caer la oferta disponible, pero la demanda sigue estando allí, ¿vale? Esta caída de demanda también, que aquí estamos hablando de mercado de compraventa, parte de ella también se explica por qué gente que sale del mercado de compraventa y se va al mercado de alquiler. Si hacemos este mismo análisis desde el punto de vista de Euskadi, a nivel temporal aquí empezamos algo más tarde, pero es bastante parecida, pero tiene digamos, bajo mi punto de vista, tiene una comparación que explica la audiencia, o sea, explica qué pasa con la demanda, cómo se comporta el comprador de Euskadi. Aquí vemos que ya anticipa un poco la caída respecto a lo que pasaba a nivel nacional. Vemos cómo en agosto del 2022 ya estaba en negativo y después a partir del 2023 sigue esa misma tendencia, está alrededor del 10% con una ligera caída ahora a finales de este año. Pero a nivel de contenido vemos que pasa lo mismo. Estamos a mediados del año pasado con caídas muy importantes de contenido, o sea, no hay vivienda para comprar, cada vez hay menos vivienda para comprar y llegamos pues eso, a principios de este 2023 y esa vivienda deja de caer, pero no significa que empieza a subir, no significa que se esté compensando ese desequilibrio existente. O sea, en definitiva, tenemos menos compraventas, no caen los precios y vemos cómo existe el motivo, bajo nuestro punto de vista, es esa falta de oferta. En resumen, ¿qué está pasando este 2023? Este 2023, como veíamos ahora las cifras, es un año de enfriamiento del sector, clarísimo, desde el punto de vista de transacciones, desde el punto de vista de hipotecas, especialmente desde el punto de vista de hipotecas como consecuencia de los tipos de interés. La última semana ya han parado las subidas, ya tanto Banco Central Europeo como la FED, como el Banco de Inglaterra, los tres ya se han puesto de acuerdo, o los tres han coincidido en parar los aumentos de tipos. Esto hace que tenga impacto en las hipotecas actuales, va a tener impacto el año próximo, o sea, porque básicamente si ahora se actualiza una hipoteca lo hace referenciado al valor máximo del Euribor, o sea, probablemente si nos vamos a un Euribor más bajo el año que viene, pues es donde las familias pueden notar una caída en la hipoteca, pero también se va a notar en las nuevas hipotecas. Vamos a un escenario donde hay mercados donde prácticamente la mitad de las compras ya se hacen sin hipotecas. Los bancos, obviamente, pues las entidades bancarias, obviamente, van a tener interés en comercializar las hipotecas a tipo variable y muchas veces el consumidor sí puede encontrar una buena oferta a tipo fijo, con lo cual las hipotecas a tipo mixto probablemente vayan ganando cada vez más peso. O sea, hipotecas que durante los primeros 5, 10, 15 años son fijas y después se pasan a variable, pueden ser una opción interesante. Antes hemos comentado aquí temas de ley de la vivienda. Si al marco en el que nos encontramos, el marco regulatorio en el que nos encontramos es especialmente inestable. ¿Por qué? Porque las previsiones que podemos hacer son más opiniones que previsiones. Al final hay que formar un gobierno. Cuando forme este gobierno vamos a ver cómo regula. Pero lo que sí que es cierto es que, tal y como está regulado hasta la fecha, la nueva regulación es una nueva ley que no se aplica en ningún sitio y que no sé si tiene vistas de aplicar en algún sitio. Así que es desde la formación de nuevo gobierno hay ideas de que se aplique, fomentar
a través del marco regulatorio la aplicación de esa ley, pero al final no dejan de ser competencias autonómicas, con lo cual yo tengo bastantes dudas de cómo puede eso tirar para adelante. Y sobre todo tenemos una situación geopolítica bastante compleja. Ya vimos cómo al inicio de la guerra de Ucrania tenía impacto sobre el mercado en general, sobre los tipos de interés, obviamente, sobre la inflación y como consecuencia sobre los tipos de interés. Vimos cómo tuvo un impacto sobre los precios de construcción, sobre la distribución de productos, etcétera, etcétera. Con lo cual, de cara al año que viene, los condicionantes son muchos como para tener una previsión muy clara de lo que va a pasar. Si no hay más inestabilidad geopolítica y no hay consecuencia de subidas de precios derivadas de la subida de precio del crudo, por ejemplo, si el marco regulatorio que se instala o que se instaura a nivel nacional después de la formación de gobierno no generan más incertidumbre, las previsiones que tenemos nosotros desde pisos.com es un año bastante continuista desde el punto de vista de transacciones e hipotecas, no tanto desde el punto de vista de precios, que empezamos a ver cómo hay algunas plazas que ya empiezan a caer y sobre todo en aquellos lugares, en aquellas plazas donde exista menos demanda, pues probablemente veamos ya caídas de precio, no sé si a finales de este año, pero sí sobre todo a partir de principios de este año que viene. Poco más, si hay alguna duda.